Hola jóvenes, un gran saludo, bienvenidos a su clase de matemáticas. En esta ocasión pues traemos un tema muy bonito llamado polígonos. Para este tema estudiaremos qué son los polígonos, las propiedades, clasificaciones y algunos elementos muy importantes acerca de ellos. Comenzamos. Se llama polígonos a la figura formada por la reunión de tres o más segmentos que no se crucen entre sí y que solamente se unan en sus extremos. Eso es un polígono. Veamos, todas las figuras que están apareciendo son polígonos. Pueden ver que todas las figuras están formadas por segmentos unidos únicamente en sus extremos y ningún segmento se cruza con otro segmento. Esto es lo que llamamos polígonos. Podemos observar que aquí hay 1, 2, 3, 4 lados. Significa que este polígono sería un cuadrilátero. Tiene 4 lados. Luego tenemos uno que tiene 5 lados. Este sería un pentágono. Que estos nombres los vamos a ir estudiando poco a poco a medida que avance el tema. Ahora, una vez que hemos visto algunos ejemplos de polígonos, todavía no vamos a darles el nombre, vamos a esperar a que lleguemos a esa parte para nombrarlos. Vamos a escribir qué elementos son los que podemos encontrar de primera mano en un polígono. Los lados. ¿Qué son los lados? Los lados son los segmentos que forman la figura del polígono. Los lados. Ángulos interiores. Son los formados por cada dos lados consecutivos. Ya vamos a ver en una figura a qué me estoy refiriendo con ello. Tenemos un tercer elemento que son los ángulos exteriores, que son ángulos adyacentes a los interiores. Tenemos también lo que es el vértice. ¿Qué es un vértice? Es el punto común en donde se unen dos lados consecutivos. Y tenemos las diagonales. ¿Qué es una diagonal? La diagonal es la recta que se puede trazar desde un vértice de un polígono hacia otro vértice no consecutivo y opuesto a él. Recuerde, la diagonal tiene que ser de un vértice no consecutivo hacia otro opuesto a él. Muy bien. Veamos en esta figura. Esta línea, esta extensión de este lado, está formando lo que llamamos un ángulo exterior. Es decir, es un ángulo adyacente a un ángulo interior. Cuando digo adyacente es porque está a la par de ese lado o de ese ángulo, o hay un rayo que los divide, un rayo común. Ese es un ángulo exterior. Veamos, esto que estoy marcando es un ángulo interior que está formado por la unión de dos lados consecutivos del polígono, ángulo interior. Diagonal. Esa línea que se acaba de trazar es llamada diagonal porque es un segmento trazado desde un vértice hacia otro no consecutivo a él, hacia otro no consecutivo. Ahora, si usted traza la diagonal de este vértice que estoy señalando con el cursor hacia este otro, no, eso no sería diagonal porque eso se llama lado. Entonces la diagonal es el segmento de recta trazado desde un vértice hacia otro no consecutivo. Muy bien. Esta línea representa lados. Si usted se fija, el polígono tiene 3, 4, 5, 6 lados. Entonces, la línea que une dos vértices se llama lado. Muy bien. Y el punto en donde se unen dos lados es llamado vértice. Y aquí tenemos algunos elementos del polígono. Para nombrar un polígono se emplean letras que identifiquen sus vértices. Para nombrar un polígono se emplean letras que identifiquen sus vértices. Por ejemplo, veamos la segunda figura. Aquí tenemos un polígono de 1, 2, 3, 4, 5 lados.
Entonces, como tiene 5 lados, forzosamente debe tener 5 vértices. Como pueden ver, los he nombrado con letras desde la A hasta la E. Entonces, para nombrar un polígono se emplean las letras que identifiquen sus vértices. Vean, el polígono de la figura se nombra como polígono ABCDE, donde nombramos los vértices con letras mayúsculas. A polígono ABCD. No importa el orden en que usted nombre las letras, puede ser EBCA, puede ser ACDE, o sea, el orden en sí de las letras no importa. Muy bien, avancemos un poco más. Clasificación de polígonos. Clasificación de polígonos. La primera clasificación es de acuerdo a su forma. Los polígonos se clasifican a su forma o contorno. Los polígonos se clasifican en cóncavos. ¿Qué es un polígono cóncavo? Son aquellos polígonos en los que al trazar líneas o diagonales imaginarias en diferentes o diagonales imaginarias en diferentes direcciones, estas pasan por más de 2 lados del polígono, o también se puede decir cóncavos, es aquel que uno de sus ángulos mide más de 180 grados. Veamos algunos ejemplos. Veamos este polígono. Este polígono es cóncavo. Si nosotros trazamos diferentes líneas, vemos que algunas de ellas cortan más de 2 lados. Entonces, con esta condición, nosotros podríamos decir perfectamente que este polígono es cóncavo. Otro caso, miren, trazamos diferentes líneas en diferentes direcciones que atraviesen los lados, y si en una de esas líneas imaginarias que hemos trazado, una de ellas corta a más de 2 lados como en las figuras, entonces estaríamos diciendo que los polígonos son cóncavos, o que al menos uno de sus lados también, algunos de sus ángulos mide más de 180 grados. Primera clasificación de acuerdo a su forma o contorno. Y tenemos la segunda clasificación de acuerdo a su forma o contorno, que son convexos. Los polígonos convexos son aquellos en el que ninguno de sus ángulos es mayor que 180 grados y además, al trazar líneas rectas imaginarias en diferentes direcciones de lado a lado, ninguna de ellas corta más de 2 lados. Veamos algunos ejemplos. Vemos que este polígono, al trazar esta diagonal o esta línea recta, solamente intersecó 2 de esos lados. Solamente 2 de esos lados. Entonces, este es un polígono convexo. Muy bien. Veremos otra línea. Vemos que no importa la dirección que tracemos, siempre estas líneas solo cortan 2 de sus lados, y esto ocurre únicamente en los polígonos convexos. Otro caso, veamos, miren, esta recta solo cortó 2 lados. En otra dirección solo corta 2 lados. Miren, otra dirección solo corta 2 lados. No importa la dirección que tracemos, si el polígono es convexo, esa línea recta solo cortará a 2 de sus lados. Esta es la clasificación de los polígonos según su contorno o según su forma. Segunda clasificación, de acuerdo al número de lados que lo formen. Veamos, aquí tenemos varias figuras. La primera figura es una figura formada por 3 lados, entonces este polígono recibe el nombre de triángulo. 3 lados, 3 ángulos. La segunda figura es una formada por 4 lados. 4 lados llamados cuadriláteros. 4 lados, 4 ángulos. La siguiente tiene 5 lados, entonces llamaríamos pentágono, porque tiene 5 lados y 5 ángulos. La segunda figura está formada por 6 lados, entonces es un hexágono,
La siguiente es 7 lados, un heptágono. Recuerde que los prefijos griegos, hexa significa 6, hepta significa 7, cono, lados, 7 lados. 8 lados, octágono. 9 lados, eniágono. Si tiene 10 lados, decágono. Si tiene 11 lados, un decágono. Bien, estos solamente son algunos de los nombres que podemos darles a los polígonos según el número de lados que lo formen. Ahora, si tiene el polígono 12 lados, entonces este se llamará como dodecágono. Si tiene 13 o más lados, entonces el polígono lo llamamos como n-gono. Recuerde que n significa la cantidad de lados. N-gono. Veamos, si tiene 13 lados, lo llamamos como 13-gono. Si tiene 14 lados, 14-gono. Si tiene 15 lados, 15-gono. Así sucesivamente. Entonces, cuando el polígono tenga más de 12 lados, colocamos primero el nombre, el número de lados del polígono, luego seguido de un guión, la terminación gono. 15 lados, 14 lados y 13 lados. Esos son algunos ejemplos. Muy bien, después de haber visto la clasificación de los polígonos, pasamos a lo que llamamos polígonos regulares. ¿Qué es un polígono regular? Un polígono regular son aquellos en el que todos sus ángulos y lados son congruentes o son de la misma medida. Son aquellos que todos sus lados son congruentes y sus ángulos son de la misma medida. Eso es un polígono regular. La suma de ángulos internos de un polígono. Encontrar en forma gráfica el valor de la suma de todos los ángulos internos de un polígono regular. Muy bien. ¿Qué es lo que debemos hacer? Solución. Una vez que ya tengamos el polígono regular y que se nos diga que todos sus lados son iguales, entonces seleccionamos cualquier vértice. Aquí tenemos un polígono de 6 lados. Este polígono se llama hexágono, entonces elegimos cualquiera de los 6 vértices de este polígono y desde ese vértice trazamos todas las diagonales a los vértices opuestos, de tal forma que hagamos o dividamos este polígono en triángulos. Miren, seleccionamos el vértice superior, entonces trazamos diagonales a los diferentes vértices. Ahora, vean, ¿cuántos triángulos se formaron? 1, 2, 3, 4 triángulos. Se han formado 4 triángulos. Aquí vamos a enumerar. Muy bien. Y recordemos que en un triángulo, sus 3 ángulos internos sumados dan igual a 180 grados. Entonces, como aquí hay 1, 2, 3, 4 triángulos y cada uno en su interior tiene 180 grados, quiere decir que la suma de todos los 6 ángulos internos de este polígono va a ser igual a 4 por 180 grados, que equivale a 720 grados. Recuerden, cada triángulo en su interior, la suma de sus ángulos internos es igual a 180. Y como tenemos 4 triángulos, multiplicamos 4 por 180. No estoy diciendo que los triángulos son idénticos, pero sí hay una característica que cualquier triángulo cumple, que es que la suma de sus ángulos internos siempre es igual a 180, sin importar la forma del triángulo. Entonces ahora solo multiplicamos los 4 triángulos por 180 y esto equivale a 720 grados. La suma de los ángulos internos de este polígono. En conclusión, la suma de los ángulos internos de un polígono regular es 180 multiplicado por el número de lados menos 2. ¿Por qué el número de lados menos 2? Porque cuando nosotros dividimos
el polígono en triángulos, entonces restamos la cantidad de lados menos 2 y se nos forma la cantidad, y de ahí tenemos la cantidad de triángulos formados dentro del polígono. Te recuerde que la sumatoria se representa con la letra epsilon, que significa sumatoria, es igual a 180 grados multiplicado por el número de triángulos formados en el interior de ese polígono, o sea, n menos 2, donde n es el número de lados del polígono. Veamos, en el ejemplo anterior usamos el hexágono, entonces vamos a encontrar siempre la suma de los ángulos internos para que vean que no hay variación en el resultado, pero aplicando la fórmula. Ya sabemos que es un hexágono y tiene 6 lados, entonces n es igual a 6. Decimos, sumatoria de los ángulos internos sería igual a 180 multiplicado por n menos 2. Recuerde que n es 6, que es 6 menos 2. Y decimos, sumatoria es igual a 180 por 4, igual a 720. Lo vimos en forma gráfica y lo vimos aplicando la formulita. De esta manera usted puede encontrar la sumatoria de los ángulos internos de cualquier polígono regular. Regular, esa es la condición de cualquier polígono regular. Ahora vamos a ver cómo calcular el valor de un solo ángulo interno del polígono. Pero cuando hagamos esto, prácticamente estaríamos encontrando el valor de todos los ángulos internos, ya que en un polígono regular todos sus ángulos internos miden igual. Lo encontraremos mediante una fórmula representada por I. La letra I nos está indicando ángulo interno. Entonces decimos, el ángulo interno es igual a n menos 2 por 180 entre n. Recuerde que I sería el valor del ángulo interno del polígono. N sería el número de lados del polígono. Veamos. Ejercicio. Hallar la medida de cada uno de los ángulos internos de un decágono. Un decágono es un polígono regular formado por 10 lados. Si tiene 10 lados, tiene 10 ángulos. Entonces, aplicando la fórmula decimos, n es igual a 10. Por lo tanto, I es igual a 10 menos 2 por 180 entre 10. O sea, 10 menos 2 es 8 por 180 entre 10. Nos queda 1440 entre 10. 144 grados. Quiere decir que cada ángulo interno del polígono, en este caso de un decágono, mide 144 grados. Mide 144 grados y así hemos encontrado el valor del ángulo interno de un polígono. Regular. Vale la aclaración, regular. Bien, avanzamos. Ahora pasaremos a encontrar ángulos externos de un polígono. Vamos a ver. Dado que los ángulos internos de un polígono regular tienen la misma medida, entonces los ángulos externos también tendrán entre ellos la misma medida. Ahora, importante. La suma de las medidas de todos los ángulos externos de un polígono es igual a 360 grados. Hay que manejar esa condición, muy importante, que la suma de las medidas de los ángulos externos de cualquier polígono regular es igual a 360 grados. Entonces, la medida del ángulo externo de un polígono regular se calcula con E igual a 360 grados entre N. E significa ángulo externo y n es el número de lados del polígono. Veamos, ejercicio. Encuentre la medida del ángulo externo de los siguientes polígonos. Decágono. Decimos dodecágono. Dodecágono. Decimos n igual a 12 lados. Aplicando la fórmula. E es igual a 360 entre 12. E igual a 30 grados. Significa que el ángulo externo de un dodecágono que tiene 12 lados es igual a 30 grados.
Inciso B, eniágono. O sea que n es igual a 9 lados. Aplicando la fórmula, ángulo externo, o sea E, 360 entre 9, E es igual a 40 grados. Este es el ángulo externo de un eniágono. Y así hemos encontrado los ángulos externos de polígonos regulares. Muy bien. Ahora, dentro de un polígono regular se puede trazar un número de diagonales. Y este número de diagonales no se trazan solamente de un único vértice, sino que se trazan de todos los vértices posibles. Y para calcular cuántas diagonales totales, cuando digo totales, es que nazcan de cada vértice, están dadas por la siguiente fórmula. Diagonales es igual a n-3 por n entre 2, donde n es el número de lados del polígono. Entonces veamos. Determine el número de diagonales que se pueden trazar en un hexágono. ¿Qué es un hexágono? Es un polígono de 6 lados. N igual a 6. Entonces, las diagonales que se pueden trazar van a ser D igual a 6 menos 3 por 6 entre 2. Miren, hemos reemplazado n por 6. ¿Por qué por 6? Porque n es el número de lados. ¿Y por qué uso 6? Porque estamos hablando de un hexágono. Hexa significa 6 lados. Hexágono. Hexa significa 6, gono, lados o ángulos. Muy bien. Entonces, decimos D igual a 18 entre 2. ¿Por qué 6 menos 3 es 3 por 6? 18 entre 2 igual a 9 diagonales. Esto quiere decir que dentro de un hexágono yo puedo trazar 9 diagonales y lo vamos a comprobar. Vamos a ver. Trazamos todas las diagonales posibles de un mismo vértice. Listo. Ahora seleccionamos otro vértice y también trazamos ahí todas las diagonales posibles. Vean. ¿Cuántas he trazado? 3, 6. Y ahora otro vértice y trazamos todas las diagonales posibles. Noten algo, que de cada vértice hay 3 líneas, o sea 3 diagonales. Entonces eso se puede determinar como de la parte que dice n-3. n-3 ¿cuánto es? 3. O sea que en cada vértice tiene que converger 3 líneas diagonales, pero en total solo tracé 9 diagonales y lo expresamos de manera gráfica y también lo calculamos de manera analítica con la fórmula. Y así hemos encontrado el número de diagonales que se pueden trazar dentro de un polígono. Solo necesitamos conocer polígono regular, por supuesto. Solo necesitábamos conocer el número de lados del polígono. Terminar con el nombre. Muy bien, avancemos. Ejercicio. En el polígono de la figura determine, inciso A, los lados, los vértices, la medida del ángulo interno, la suma de las medidas de los ángulos internos, la medida del ángulo externo, el número de diagonales que se pueden trazar, decir si es cóncavo o convexo, y cuántos ángulos internos tiene. Entonces, este es un ejercicio completo en donde vamos a aplicar todo lo que hemos visto en esta pequeña clase. Primero, los lados. Los lados es el que une dos vértices. Por ejemplo, AB, BC, CD, DE, EF, FG y GH. Ahí tenemos los 6 lados. A ver, 7 lados porque estamos hablando de un heptágono. Muy bien. En el inciso B, los vértices. Los vértices es el punto en donde se unen dos lados consecutivos. Y ahí tenemos las letras mayúsculas A, B, C, D, E, F, G. Miren, que son los puntos en donde se unen dos lados consecutivos. Listo. Ahí tenemos los vértices. Inciso C, la medida del ángulo interno. Entonces aplicamos la fórmula I es igual a n-2 por 180 entre n. Ya sabemos que estamos con un heptágono porque hemos contado los lados. Entonces I es igual a 7 menos 2
por 180 entre 7, esto es igual a 5 por 180 entre 7, nos da un valor aproximado de 128.6 grados. Si usted lo redondea a 129, estaría en un error. Es un valor aproximado a 128.6 grados cada ángulo interno. En el inciso D se nos pide la suma de las medidas de todos los ángulos internos. Entonces ahí decimos, sumatoria es igual a 180 por n menos 2, o sea, 180 por 7 menos 2, que es igual a 900. 7 menos 2 es 5 por 180, 900. Muy bien, 900 grados es la suma de los 7 ángulos de este polígono. Inciso E. E es igual a 360 grados entre n. Recuerde que E significa ángulo externo. Entonces dividimos 360 grados entre la cantidad de lados, que son 7. Esto nos da un valor aproximado de 51.4 grados. Listo, tenemos los ángulos externos. La medida del ángulo externo. Recuerde que al conocer un ángulo externo prácticamente estaríamos conociéndolos todos, porque en un polígono regular, tanto sus ángulos internos como los externos son idénticos entre ellos. No estoy diciendo que un ángulo interno es igual a un ángulo externo, no, nada de eso. Estoy diciendo que los 7 ángulos internos miden lo mismo y los 7 ángulos externos también miden lo mismo entre sí. Ok. Las diagonales que se pueden trazar mediante la fórmula D es igual a n menos 3 por n entre 2. O sea, D es igual a 7 menos 3 por 7 entre 2. 7 menos 3 es 4. 4 por 7, 28. Y 28 entre 2 es igual a 14. Entonces tenemos 14 diagonales que se pueden trazar en el interior de este heptágono. Inciso G. ¿Es cóncavo o convexo? Es convexo. Porque si nosotros trazamos líneas rectas en diferentes direcciones, vamos a notar que cada una de esas líneas que tracemos únicamente cortará a 2 de esos lados del polígono. Ninguna de esas líneas cortará más de 2 lados. Entonces con eso podemos determinar que es convexo. Además, con ver la medida del ángulo interno también lo podemos determinar. Recuerde que un ángulo en un polígono convexo, este no tiene ángulos mayores a 180 grados. Quiere decir que en un polígono convexo todos sus ángulos internos miden menos de 180 grados. Y como puede ver, en el ángulo interno tenemos 128.6 grados, se cumple esa condición. Entonces tenemos dos criterios para decir que el polígono es convexo. H, inciso H. ¿Cuántos ángulos internos tiene? Tiene 7 ángulos internos. Si tiene 7 lados, tiene 7 ángulos internos. Jóvenes, aquí hemos hecho un ejercicio completo de toda la terminología que hemos visto en esta clase. Y bueno, espero que les sirva para su actividad. Pero no hemos terminado todavía, así que falta un poquito más. Y tenemos otro ejercicio. Hallar el número de lados de un polígono sabiendo que sus ángulos interiores miden 3.960 grados. Esto no nos está diciendo que cada ángulo interno mide 3.960 grados. Esto me da a entender que si agrupamos todos los ángulos de este polígono, entre todos llegan a acumular 3.960 grados. Por lo tanto, decimos, sumatoria es igual a 180 grados por n menos 2. Entonces, sustituyendo la sumatoria por 3.960 grados. Sustituimos el dato y despejamos para n, que es el valor por el cual se nos pregunta. Número de lados. Entonces decimos 3.960 grados es igual a 180 por n menos 2. Despejando para n, no puedo mover el 2 primero.
Mire que está el 180 ahí deteniendo ese 2 con el paréntesis. Y entonces, mientras el 180 esté ahí, ese 2 no puede salir. Entonces, quitamos el 180. Note que el 180 está separado por un paréntesis con n-2, por lo tanto, esto es una multiplicación. Y si despejamos, el 180 pasaría a dividir abajo de 3960, igual a n-2. Efectuamos dicha división, nos queda que 22 es igual a n-2, pero no hemos concluido. Recuerde que andamos buscando el número de lados de este polígono, y ahí tenemos que, despejando para n, entonces S-2 pasaría como más 2. ¿De acuerdo? Este menos 2 pasaría como al otro lado a sumar. Perfecto, pasaría a sumar. Entonces diríamos que 22 más 2 es igual a n. Por lo tanto, n, que es el número de lados, es igual a 24 lados. Esto quiere decir que el número de lados de este polígono es igual a 24 lados y la suma de sus 24 ángulos internos es igual a 3960 grados. Muy bien, jóvenes, con esto llegamos al final de su clase. Espero que avancen en sus actividades. El video está explícito, reproduzca las veces que sea necesaria para que puedan luego proceder a contestar su respectivo cuestionario y su actividad. Ha sido un placer y hasta la próxima.